Bueno, ya hemos visto los bioclimas de la zona tórrida del planeta, de la zona más cálida, y vamos a ver los de la zona templada. Si nos vamos a este mapa de aquí, em, vemos que las zonas templadas, como hemos dicho antes, están situadas en el hemisferio norte, entre el trópico de Cáncer y el círculo polar ártico. Es decir, que nosotros, aquí en España y toda Europa, casi toda Europa en general, pues está dentro de esta zona templada, y gran parte de América del Norte y de Asia. Y en el hemisferio sur, la zona templada es la situada entre el trópico de Capricornio y el círculo polar antártico. Es decir, toda esta zona de Argentina, Chile, Sudáfrica, gran parte de Australia, Nueva Zelanda. Bueno, entonces, en esta zona del mundo hay tres bioclimas fundamentales. Uno es el mediterráneo, otro es el oceánico y otro es el continental. Por cierto, antes de continuar, antes he dicho, estábamos hablando de la vegetación de la sabana y de que hay muchos animales que viven allí y tal. Entre ellos he nombrado al león y al estar relacionado con la vegetación, que nadie se piense que el león es herbívoro. El león es carnívoro, ¿eh? Que nadie se piense que se alimenta de las hierbas de la sabana, aunque viva allí. Bueno, volviendo a los climas. El primero que vamos a ver es el clima mediterráneo. Este nos tiene que sonar de algo porque España es un país bañado por el mar Mediterráneo. Entonces, el clima mediterráneo básicamente es el que tenemos aquí en toda España, salvo en la zona cantábrica y Galicia. El resto de España es clima mediterráneo, entonces nos va a ser bastante familiar. Básicamente se caracteriza por tener unas temperaturas que cambian entre el invierno y el verano, es decir, durante el invierno hace más frío, va subiendo la temperatura hacia el verano y en el verano alcanza sus máximas y luego va descendiendo durante el otoño para llegar otra vez al invierno, es decir, algo que nos suena muy muy familiar porque es el clima al que estamos acostumbrados. Las precipitaciones son moderadas, no es que llueva mucho, pero tampoco llueve poco, eh, y suelen caer sobre todo en otoño y en primavera. Por ejemplo, en este climograma que vemos aquí, pues vemos como eh, bueno, en el otoño es cuando más llueve, octubre, noviembre, luego también algo en invierno y ya bueno, en primavera algo y en verano cuando menos. Entonces, las temperaturas se caracterizan, ya digo, por unos inviernos no demasiado fríos, no demasiado fríos, pero tirando a fríos, unos veranos bastante calurosos y la precipitación por ser muy seca o muy escasa en verano. O sea, los veranos secos, la sequía estival que llaman eh, dry summers, es es lo típico del clima mediterráneo. ¿De acuerdo? Entonces, si vemos un climograma como este, en el que llueve sobre todo en otoño y en invierno, en el que las temperaturas no son demasiado bajas, porque la temperatura media pues no suele bajar de 6 en invierno, pero suben mucho hacia el verano y hay sequía en el verano, es muy probable que ese clima sea mediterráneo, un clima mediterráneo. Bueno, entonces, ¿cómo es el paisaje habitual? Pues este es el típico bosque mediterráneo, em, con árboles como encinas, como algún roble, em, y no muy tupida, no tan exuberante como hemos visto de las zonas tórridas. Y el tipo de árbol también es otro, es un árbol de hoja muy dura, es un árbol de hoja perenne, no se cae en invierno. Si pensamos en España, por ejemplo, se nos vendrá a la cabeza la encina, que es un árbol, es el árbol más común de España. Fijaos, esto es una encina. Esto es una encina. Esta encina está en mi pueblo, en Viñuelas, en Guadalajara. Entonces es una encina solitaria que hay ahí en medio de la campiña y que lleva allí cientos de años. Ha sido incluso alcanzada por un rayo. Aquí se ve el tremendo agujero que le hizo, pero no murió. Y sigue reverdeciendo todos los años. Con esto quiero decir que la encina es un árbol durísimo. Aguanta toda la sequía del verano, aguanta sin agua un montón de tiempo
y no muere. O sea es un árbol muy fuerte. Tiene una hoja que si la veis, y seguramente habéis visto alguna, le dicen que tiene cubierta coriácea, que como de cuero. Es una hoja como muy dura, pequeña, una hoja pequeña y dura y fuerte. Entonces, ese tipo de constitución le permite aguantar esos veranos tan secos propios del clima mediterráneo. Cualquiera que viva en esta zona de Alcalá o Madrid, pues sabe que en verano pues llueve muy poco. Alguna vez cae una tormenta de verano, pero bueno, cortas y que en general puede pasar un mes sin caer ni gota, ¿no? Entonces, los típicos árboles pues son como la encina, árboles de hoja perenne, no se caen todo el año y que aguantan muy bien la sequía. Fijaos, esto de aquí es un encinar, un bosque de encinas. Este es el típico bosque mediterráneo. Entonces, este tipo de paisaje nunca se daría en el clima ecuatorial. O sea, es imposible que haya este tipo de árbol de hoja perenne tan resistente a la sequía en un clima ecuatorial o tropical, ¿vale? Fijaos que todo es encina, es el bosque típico de la España interior. Esto es Fresno del Torote, que es un pueblo que está muy cerca de Alcalá. Aquí detrás hay campos de cultivo, pero si no se hubieran hecho campos de cultivo también sería bosque. O sea que el encinar lo cubriría todo. Prácticamente, si digamos que si no hubiera civilización en España, si no hubiera personas, prácticamente los encinares lo cubrirían todo. Bien, eh, entonces vamos a seguir con el mapa que nos muestra la distribución de este clima mediterráneo en el mundo. Se llama clima mediterráneo obviamente porque se da en casi toda la cuenca del Mediterráneo. Ya veis que toda esta zona de aquí es donde más abundante es. Gran parte de España, menos el norte, como he dicho antes, aunque en España habría que diferenciar porque no es lo mismo el clima mediterráneo de costa, es decir, el de Levante, el de Cataluña, Valencia, Comunidad Valenciana, Murcia y tal, que el Mediterráneo de interior, que es el que tenemos nosotros. No son exactamente iguales, pero como este es una unidad en la que se estudian los bioclimas de forma muy general, no nos vamos a detener en eso. Ya veis, todo el norte de África también es clima mediterráneo, todo esto. Entonces, el paisaje en todas estas zonas es muy similar. También se da este clima mediterráneo en California, en Estados Unidos, y en la península de California, que eso ya es México. En toda esta zona costera de Chile, en el oeste de Chile, parte de Sudáfrica, la zona de Ciudad del Cabo, por donde el Cabo de Buena Esperanza, y también el sur de Australia, por donde la Gran Bahía Australiana, The Great Australian Bight, que espero que os suene de la unidad 3. Bueno, pues esas son las zonas de distribución del clima mediterráneo, ¿vale? Es un clima bastante excepcional, como veis, tampoco es tan común en todo el mundo. Entonces, el clima que tenemos nosotros, que a nosotros nos parece lo más normal, no es para nada lo común en el mundo. De hecho, eso de que en el verano no llueva es raro, es raro. O sea, eso solo pasa en las zonas de clima mediterráneo. Lo normal en el resto del mundo es que en verano, cuando hace calor, también llueva, precisamente para refrescar un poco. Bueno, esto es en cuanto al clima mediterráneo, no hay mucho más que añadir. El clima oceánico, que también se llama clima atlántico, es el típico. Vamos a ver este mapa otra vez. Es el típico de la zona atlántica de Europa, es decir, norte de España, oeste de Francia, toda la costa francesa que da al Atlántico, Inglaterra, Irlanda, toda esa parte, Holanda, Bélgica, toda esta zona del norte de Europa, hasta que ya llegaríamos aquí a la frigid zone, a la zona fría, que entonces ya el clima cambia por completo. Pero toda esta zona de aquí es lo que llamaríamos la Europa atlántica o de clima atlántico u oceánico. Es lo mismo, ¿eh? Clima atlántico u oceánico. Se caracteriza, lo vais a ver enseguida, porque los paisajes son muy verdes. Cualquiera que haya ido a Galicia o a Asturias o Cantabria, al País Vasco, habrá visto que el paisaje, sobre todo cerca de la costa, es muy verde, muchísimos árboles, en los campos, incluso los campos de cultivo son muy verdes. ¿Veis? Esta fotografía que tenemos aquí es Vidaray, que está en el País Vasco francés. Y ya veis cómo es, esto está cerca del mar, ¿no? Detrás de estas montañas ya tendríamos el mar.
La vegetación es bastante abundante, incluso donde se ha talado los árboles para hacer tierras de cultivo, pues ya veis que está muy verde, ¿no? Porque llueve mucho, precisamente, ¿vale? El climograma típico, pues también fácil de identificar. No hace mucho frío en invierno, los inviernos son relativamente suaves, ni tampoco hace mucho calor en verano. Es decir, si alguien veranea en el País Vasco, pues verá que no hace tanto calor como aquí. Y si fuerais en invierno, veríais que no hace ese frío que hace a veces en Madrid por las mañanas, ¿no? Y luego las precipitaciones son mucho más altas que, que en el clima mediterráneo, ¿eh? Fijaos que decíamos antes, vamos a volver al climograma de Alcalá un segundo, que en todo el año caen 425 milímetros de agua. Si comparamos este, que es, ya digo, de la zona del País Vasco francés, zona atlántica, 1119, es decir, casi tres veces más de lluvia en una zona que no está tan lejos. Es decir, que es un clima que simplemente por la influencia del mar, por esos vientos que vienen del Atlántico, cargando nubes y llenos de agua, propician esta precipitación mucho más alta y estas temperaturas más suaves, ¿de acuerdo? Como es un clima típico de zonas cercanas al mar, las temperaturas siempre son más suaves. El mar siempre suaviza la temperatura. Ni hace demasiado frío en invierno, ni hace demasiado calor en verano. Vamos a ver algunos paisajes por aquí, si no me equivoco. Esto sería un paisaje, por ejemplo, del clima oceánico. Esto es Irlanda. Y como veis, todo verde, incluso las zonas donde no hay árboles y estos pastos, que es pasto para el ganado, y donde hay pastos tampoco hay demasiados árboles, pues esto es todo verde. O sea, no, esto lo produce pues esa precipitación, es todo nublado y tal. Aquí creo que tengo otro paisaje. Este es un paisaje de Navarra. Esto lo llaman la selva de Irati. Aquí hay clima atlántico también y, y y en la primavera se pone todo muy verde y tal. Y luego en otoño, pues ya veis cómo se pone todo de hojas, ¿eh? La típica vegetación del clima oceánico es de hoja caduca. Es de hoja caduca. ¿Por qué? Pues tiene una explicación. Los árboles de este tipo de hoja, como las hayas o como el roble carballo, tienen las hojas muy grandes, hojas planas y muy grandes. ¿Por qué? Porque como no hay tanto sol como en el clima mediterráneo, como hay más nubes y no hay tanto sol, necesitan tener las hojas más grandes para poder realizar la fotosíntesis mejor, para recibir más cantidad de luz solar, ¿eh? Y también por eso extienden las ramas a lo ancho. Fijaos que las ramas de este árbol, que es un haya, no van hacia lo alto, sino hacia lo ancho, ¿eh? Las hayas son unos árboles que se expanden hacia lo ancho. ¿Por qué? Porque necesitan recoger toda la luz del sol, toda la energía que puedan y tener las hojas anchas y grandes para, para absorber, para realizar mejor su fotosíntesis. ¿De acuerdo? Por eso, ¿qué pasa en invierno? Que si conservaran las hojas, se la harían de frío. Porque por las hojas es por donde va la humedad y por donde hacen la evapotranspiración, es por donde evaporan los árboles, por donde sueltan la humedad. Por decirlo de alguna manera, es por donde sudan. Entonces, en invierno se helaría y entonces el árbol correría peligro. Entonces, lo que hacen estos árboles es soltar todas las hojas en cuanto empieza a hacer un poco de frío en el otoño y pasan el invierno como una especie de stand-by, como si invernaran, como si se quedaran adormilados, sin gastar casi energía, y así pasan el invierno hasta que vuelve a hacer un poco de calor y vuelven a reverdecer. Entonces, típico bosque oceánico, pues bosques de hoja caduca, a diferencia del Mediterráneo que era hoja perenne, ¿eh? En inglés a la hoja caduca lo llamamos deciduous trees, árboles de hoja caduca, y perennial a los de hoja perenne, ¿vale? Pero en esta ocasión, ya digo, el paisaje típico del norte de España, de la zona cantábrica y tal, pues árboles de hoja caduca, mucho hayedo y mucho robledal, sobre todo. Y esto es básicamente todo lo del clima oceánico. Aquí es donde hay, ya veis, la zona norte de Europa, todo esto es donde se da este tipo de clima, ¿vale? Y en algunas otras zonas del mundo, pero la zona europea esta es la más típica. La zona del norte de Europa, la zona
de la Europa atlántica, Inglaterra, Irlanda, norte de España, Francia, Bélgica, Holanda, Alemania, etcétera, ¿vale? Bueno, continuamos en el próximo vídeo.